Muy buenos días, Señor. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que nos des la oportunidad de estar contigo. Aquí estamos, somos tus hijos, porque no, esta paternidad tuya no vino de nuestra voluntad, sino tuya, porque no es una paternidad ni nuestra condición, obviamente, de hijos por tu paternidad, no es por voluntad de sangre ni carne, sino de el Padre de los cielos, que por medio de Jesucristo, tú, nuestro Salvador, por ser impactados, ser conmovidos y creer tanto en tu sacrificio que decimos, Señor, ya yo no quiero tener esta vida, porque si tú moriste para que yo no tenga esta vida con pecado, tú crees que tenga una nueva vida, no me puedo rendir a eso, porque ese es el fruto de la conversión, el amor a ti, Señor, que lo diste todo por nosotros. Pero también cuando comprendemos que la conversión es el resultado también del amor al prójimo, porque nuestros pecados dañan, nuestros pecados ofenden, nuestros pecados deterioran, nuestros pecados le ponen fin a muchos sueños de personas que aman nuestra vida, que nos aman a nosotros y que necesitan de nosotros. Cuando vemos eso, cuando vemos que el amor se manifiesta con tanta fuerza en ti, con tanta fidelidad, y que el amor, cuando somos convertidos, Señor, cuando ya dejamos atrás, se manifiesta con bendición para otros. No puedo ser la misma, no puedo ser la misma persona, no puedo ser la misma persona ante quien dio todo por mí, no puedo ser la misma persona ante seres amados que necesitan lo mejor de mí, sobre todo cuando entiendo que lo mejor de mí es tu presencia y tu soberanía, tu naturaleza en mí. Es lo mejor que puedo ofrecer, porque lo más grande que puede ofrecer mi carne es nada comparando con lo que tú pones en nosotros. Por eso hoy, Señor, te damos gracias y esta oración es para darte gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros. Y el sacrificio que nos pides a nosotros es que sacrifiquemos nuestra carne. Ya no estamos en los tiempos del antiguo pacto donde había que presentar sacrificios animales. Tampoco tenemos que sacrificar a nuestros hijos. Tampoco tenemos que sacrificar ningún tipo de vida. Lo único que tenemos que sacrificar es la vieja vida que teníamos. La vieja naturaleza, la que no conviene, es la que debe morir para que ahora tú vivas en nosotros, Señor. De verdad, muchas gracias, muchísimas gracias por lo que has hecho por nosotros y por lo que tú quieres que hagamos, amándote a ti, Señor, y agradeciéndote a ti, reconociendo que tú lo hiciste sin necesidad de hacerlo, porque tú no pierdes nada, porque nosotros nos perdamos, pero sí, tú no quieres que perdamos todo por no convertirnos a ti. También por ese inmenso amor, lo que hacemos por la gente que está a nuestro alrededor. Y si muchas veces declina, palidece nuestra voluntad de sostener, de crecer en esta conversión, Señor, que dos cosas nos fundamenten. Recordar que tú lo hiciste por nosotros, moriste por nosotros y todavía intercedías por nosotros ante el Padre diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también que el otro fundamento es cuánto necesitas de nuestra santidad las personas que tú nos has puesto y cuánto pueden ser dañadas si no nos arrepentimos, porque nuestro pecado es expansivo y las consecuencias también. Gracias, Señor, porque nos has puesto en este el corazón, exaltarte, agradecerte y sostenernos en la nueva naturaleza, nunca más volver atrás. Recibimos entonces hoy tu palabra también con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha expectativa. La recibimos con mucha gratitud y queremos vivirla en nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos y esta palabra de hoy se titula Estoy en la iglesia por Cristo. ¿Por qué el título? Porque, bueno, antes de la búsqueda de la palabra, aunque bien pueden buscar desde ya Mateo capítulo 16, vayan ahí buscando Mateo 16, a partir del 13 vamos a estar leyendo.
Mientras hacen esa búsqueda, les comento que si personalmente yo tengo un problema con un argumento que se esboza, que se dice para no ir a la iglesia. Y yo creo que no soy el único que lo ha escuchado. Creo que todos lo hemos escuchado. Hemos escuchado sí o no ese argumento. Es que yo no voy a la iglesia porque he visto a gente que va a esa iglesia y después las ves emborrachándose o metiéndose con las parejas ajenas, las ves por ahí portándose mal. Por eso es que no voy a la iglesia. Bueno, yo a esto respondo por dos razones, o con dos fundamentos, o con una experiencia y una palabra que me hace decir, pues ese argumento es fallido. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, cuando yo inicié mi vida cristiana, vi eso mismo, vi personas que se embriagaban saliendo de la iglesia, vi a personas que peleaban, que vociferaban, que hacían cosas bien impuras. Yo vi eso, es más, lo vi de tal manera que hay ejemplos que no me atrevo a mencionar aquí. Primero porque sería muy extenso y también porque os duele a esta hora de la mañana recibir algunos ejemplos de cosas que vi entre personas saliendo de la iglesia. Y algo que sí yo tuve claro, yo no permití, tomé una decisión, yo no permití que eso me apartara de Cristo. Veía las cosas y no permití que me apartara de Cristo. Es más, les digo, en una ocasión no tuve que ver a las personas salir de la iglesia. Dentro de la misma iglesia, vi una pelea a gritos de dos personas que se dijeron cosas terribles. Y yo no por eso me dije, yo me voy de aquí. Y de hecho, porque alguien puede decir, bueno, si yo veo esa pelea, yo no me voy de Cristo ni de la iglesia, me busco otra iglesia. Pues esa pelea sucedió en la iglesia donde yo estoy, no en la sede de San Miguelito, allá en la sede de Panamá. Vi una discusión terrible y no me moví de esa iglesia, aquí estoy. La evidencia es que aquí estoy. Y sabes que me quedé, porque Dios no me sacó de ahí. El único que podía sacarme es quien me agregó a esa iglesia, que es Dios. Y al final de cuentas, ¿sabes qué? Esas personas, una bastante rápido y otra bastante tiempo después, esas personas ya no están en la iglesia. Esas mismas personas no siguieron, se fueron. Así que la pregunta es, ¿iba yo a perderme en ese momento la riqueza de Cristo por personas que no eran conformes al corazón de Él? Esta es una razón fundamental, pero agregó otra razón. La segunda razón, y aquí ya no es mi testimonio, sino la misma palabra. Estoy en la iglesia porque es de Cristo y Él la compró con su sangre. En Mateo 16, vamos a Mateo capítulo 16, como les había anunciado, y vemos que evidentemente esta iglesia económica, barata, en baratillo no la encontró el Señor. Le costó su sangre. Y la iglesia, porque este también es otro argumento que he escuchado, y tal vez ustedes lo han escuchado. El Señor no vino a fundar iglesias. Las iglesias son inventos humanos. ¿Le han escuchado eso? El Señor no vino a hacer iglesias. Cristo no vino a promover el amor, la convivencia, que eso es verdad, pero no vino a fundar iglesias. Pues Jesús en estos tiempos diría, voy a citar lo que dije lo que dije y se registró en Mateo 16. Mateo 16, del versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, aquí ellos tenían una incertidumbre posiblemente, o no, realmente hubo alguien que no tuvo esa incertidumbre. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, se presenta ante la gente y uno dice, no, es un profeta, es Juan el Bautista, es uno de estos anunciadores del Cristo. O sea, no es Cristo, es uno de los que lo está anunciando. Pero él les dice, ¿quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor está hablando de algo, edificaré mi iglesia. No vamos a entrar en la otra discusión, que el fundamento es Pedro, que si el fundamento es Cristo y la declaración de fe
que Cristo es el Hijo de Dios. Obviamente yo me inclino porque si todo el fundamento es Cristo, Él es la piedra del ángulo, aquí él hablaba de que sobre esta fe, sobre esta declaración de fe, sobre esto que se asevera como una verdad convincente, con convicción de que Él es el Señor, sobre eso se edifica una iglesia. Pero, aunque eso es un tema muy interesante, vamos a ponerle énfasis a esta expresión. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el Señor edifica la iglesia. Ese argumento que hay por ahí, no, el Señor no vino a fundar iglesias, que yo sé que si no lo han escuchado, lo van a escuchar pronto, se rebate con esta misma declaración del Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, la iglesia es de Cristo. Por eso la iglesia no es de aquellos que se portan mal, que salen y se embriagan. Ellos están yendo a la iglesia, pero esa iglesia no es de ellos. ¿Y por qué la visita va a decir que no llegue a la casa si el dueño me dice, ven a mi casa? Es así. La visita no manda. Es el dueño de la casa que me dice, ven o vete, por favor. Cristo edifica la iglesia, que queda claro. Pero aquí hay algo muy importante. No solo edifica la iglesia, añade. Él añade a las personas, eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 2. El Padre también tiene una acción. Él añade a la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan a favor de la iglesia. Y la gran pregunta, si Él es el que me añade, ¿por qué voy a dejar que alguien, porque se porta mal, me desañada? Pues vamos a usar el término así, me excluya. Si Dios me añade, ¿por qué voy a dejar que el borrachito, que la persona que anda enamorando o la relación ilícita que hay dentro de la iglesia, porque a veces hay hasta relaciones ilícitas en la iglesia, el esposo de el esposo de estas, perdón, con la esposa de y se van aparte, se alejan, se van por allí. Si Dios es el que me añade, ellos son los que me van a desañadir. O sea, ¿le voy a dar tanto poder a esa gente? Por supuesto que no. Y sí, Cristo edificó su iglesia. Y el Padre dice aquí, Hechos 2, 46 al 47. Esto es vital, fundamental para que estemos bien pegados a la iglesia que Él edificó con su sangre. Hechos 2, 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y si Cristo edificó la iglesia y el Señor añade, ¿por qué yo me voy a desañadir? ¿Por qué me voy a restar? ¿Quién tiene ese poder? Y vuelvo, insisto, ese argumento que se dice por ahí, no, el Señor viene a dar peace and love, amor absoluto, ámense, quiéranse, cuídense, pero no vino a fundar iglesias. Ya queda rebatido. Ya tienen dos argumentos, o sí, argumentos bíblicos para rebatir esta idea. Pero ahí está el otro detalle. Si Cristo hizo, el Señor añade, ¿por qué le doy poder a otros? Para que decidan sobre lo que Cristo hizo y sobre lo que el Señor añade. Ahora, en Hebreos 10 vamos a ver algo también muy importante. ¿Por qué? Ya, porque había puesto dos fundamentos. Primero, porque yo no me dejé llevar por las pésimas experiencias que incluyeron discusiones, desavenencias de personas en su área sexual, incluso hasta, hasta malos negocios entre personas, que una que despojó a la otra. Todo eso lo vi en la iglesia. En mi iglesia, yo no me he mudado. Y vi cómo el Señor se llevó a esas personas, las sacó o algunas cambiaron. Pero mientras tanto, vamos a Hebreos 10, porque ya puse la primera razón. Primero, porque yo no me dejé contaminar, no fui tan débil a eso. No le creía a la gente, le creía a Cristo. Segundo, porque Cristo edificó, el Padre agrega. Y tercero, ¿por qué no me alejo de la iglesia? Hebreos 10 nos lo dice bien clarito. Hebreos 10 del 23 al 25 nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oye, eso está bonito, que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, porque Dios es fiel, el que promete, y considerémonos unos a otros para estimular. ¿Y eso qué tiene que ver con la iglesia? ¿Puedo dejarla hacer o puedo hacerla afuera? Bueno, pero el versículo 25 es definitivo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, el Señor dice, perdón, repito, o sea, el Señor dice que no dejemos de congregarnos. Así que si alguien me dice, ¿por qué vas a esa iglesia si van borrachos, mentirosos? Mira que uno estafó al otro. Y aquí pongo entre algunas expresiones, porque independientemente de lo que haga la gente, Dios dice en su palabra, no dejes de congregarte. Como algunos tienen por costumbre, sí, algunos tienen esa costumbre, pero tú no dejes de congregarte, no lo hagas. Y si en efecto Dios dice que no deje de congregarme, porque alguien, y aquí voy a agregar no solo aquel que se porta mal allá afuera, porque alguien que puedo ser yo mismo me va a decir que no me congregue. Porque a veces soy yo mismo que agarro argumentos para dejar de congregarme. Y en Efesios 5:25, esto también vamos a agregarlo. Cristo edificó, el Padre añade, está la orden no de congregarse. Pero en Efesios 5:25, si esto no nos conmueve y no nos dice, no, no, yo no puedo caer en el error de apartarme de una iglesia que Cristo sí fundó, que es Cristo sí fundó y que vino a edificarla acá. Si esto de Efesios 5:25 no me conmueve y me compromete, bueno, tengo que llevar la oración. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el Señor edificó, agrega, dice, no dejen de ir. Y segundo, no, segundo, cuarto sería, perdón, y cuarto, entregó su vida por ella. O sea, amó hasta la muerte por la iglesia. De tal manera amó Dios al mundo, sí, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sí, amó al mundo, pero amó al mundo enviando a su Hijo para fundar iglesia. Y esa iglesia la defiende a capa y espada, porque en la iglesia están las ovejas del buen pastor y dice, nadie las arrebatará en mis manos. Pero más que todo, Él entregó su vida por nosotros. Así que vamos a quitar esos argumentos de que es la gente, no le demos tanto poder a la gente. El dueño de casa dice, ven, pero es que las visitas no me agradan, pero el dueño de casa dice, te quiero aquí. Ahora, la gran pregunta, ¿será que en el fondo mi problema no son los otros pecadores, sino yo mismo como pecador? Y estoy esperando que alguien resbale para decir, por su caída yo me voy. ¿Cuál será la verdad? O tal vez soy de una convicción muy débil. Y una convicción muy débil se llama duda. Esa es, la convicción débil tiene como verdadero nombre la duda. Todavía estoy dudando de mi necesidad de buscar a Dios, de la voluntad de Dios es que no me aparte de Él. Todavía le estoy haciendo demasiado caso a las personas. Y aquí agrego algo. ¿Quién me está apartando? ¿Los pecadores de afuera o incluso las personas de adentro de casa? Por sus pecados, porque no se transforman, o porque también me dicen, ¿para qué vas a la iglesia? O sea, ¿por qué le estoy haciendo tanto caso a otros? Porque al hacerle caso a otros en lo que va contra la voluntad de Dios, entonces le estoy diciendo al Señor, a ti yo no te obedezco. Pero aquí hay razones convincentes y hubiéramos podido extender esto por mucho más tiempo. Hay razones completamente convincentes para estar seguros de algo. Dios quiere que por Él estemos. Y si algo estamos en la iglesia, o más bien no por algo, por alguien estamos es por Cristo. Por eso este título para mí es fundamental. Estoy en la iglesia por Cristo. Y si estoy en la iglesia por Cristo, nada ni nadie me separará de Él. Nada ni nadie me va a decir, vete de allí. Y mi carne no le va a hacer caso a los malos testimonios. Mi carne no le va a hacer caso como en mi caso.
como en mi caso, como en mi caso, no le va a hacer caso, no va a obedecer como en mi caso, pude haber obedecido erróneamente cuando vi una trifulca. O sea, ¿cómo? No tenía ni 10 días de estar en la iglesia y veo una trifulca. Y fue prácticamente en cerca del podio, dos personas. Hago una salvedad, los pastores de la iglesia no estaban en ese momento, pero dos personas ahí que iba a iniciar el ensayo de alabanza y dos personas se ponen a reñir de forma muy agresiva, de forma muy impropia. Estaba fresquecito, todavía tenía la voz de ciertos pecaditos ahí al lado diciéndome, vuelve, 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 dale, dale, te pasó la botella, vuelve a las tonterías, vuelve a las impurezas, porque mira, estos cómo discuten, y esos que son cristianos, pero en ese momento digo, yo estoy aquí por Cristo, mi Salvador, quien murió por mí, quien dio todo por mí, quien vino aquí a esta tierra a edificar una iglesia y me añadió, y por eso nadie me va a apartar de ahí. Y por eso nadie me saca de este lugar. Por eso nadie jamás voy a permitir que nadie aquí me aparte de este lugar. Bien, así que conforme a esto, ¿qué queda claro? ¿Qué es evidente? ¿Qué debe ser para mí mandatorio? No irme del lugar donde el Señor me añadió y donde me quiere amar. No irme de aquel sitio donde el Señor dice, tengo plan para ti. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo que es fiel y no de los pecadores que allí son infieles. ¿A quién le estoy dando lugar? Si con estos argumentos y palabras queda bien sustentada esta verdad, sé que ya no dudaremos y que sabremos enfrentar, no para contienda, sino enfrentar con mansedumbre, pero también con palabras claras para orientar a los demás, a los guiarlos a la verdad, para volver a meterlos en la senda. Y no voy a caer en las trampas de la duda. Yo les invito entonces a que oremos, que demos gracias al Señor por este tema y gracias al Señor por aclararnos dudas. Sí, Señor, viniste a fundar iglesia, para eso viniste, para amar al mundo a través de esta iglesia universal y que quiere sumar a todo y por eso el Señor quiere agregar. Y gracias, Señor, porque con esta palabra hoy tú nos sustentas, porque tal vez ya estamos siendo atacados con esta duda o pronto nos van a atacar o la otra. Posiblemente por allí están atacando a los nuestros, a seres queridos, a personas cercanas, para que abandonen el lugar donde tú añades. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra y verdad, bendito eres tú, bendita tu palabra que hoy nos ha llevado a comprender, nos ha llevado a comprender verdades fundamentales. Tú viniste aquí y construiste con tu sacrificio, con tu santidad, con tu fidelidad una iglesia. Tu Padre comenzaste a añadir esa iglesia cuando el Espíritu Santo se manifestó después del Pentecostés, en el Pentecostés con prodigio. O sea que la iglesia es el fruto de Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos. Y la iglesia sigue siendo protegida por ti. Y aquí sellada por el Espíritu Santo, guardada por el Espíritu Santo. La iglesia es tu casa y la visita, la mala visita no me hace desobedecer la voz del dueño que dice, hijo, hija, te quiero aquí. Gracias, Señor, por esta palabra con lo que tú nos cuidas, nos adviertes, nos dice, no es tan mal, no es tan mal si están en mi casa, aunque haya personas que estén haciendo mal. Es más, razón para exhortar, amonestar a esas personas y orar por ellas. Porque también, si Dios no las ha sacado, es porque está viendo que los santos del Señor, los que sí le obedecen, deben clamar por esas personas. Debemos clamar por aquellos que están desviados. Porque si no, el Señor que agrega también puede decir, ya no. Y no es lo que queremos. No queremos que nadie se pierda, que nadie se contamine, que nadie pierda la bendición, el tesoro de ser hijos de Dios en su casa. Gracias, Señor, por lo que hiciste, el sacrificio que hiciste para que haya iglesia. Y gracias por cuidarla, sustentarla
cuando siempre hemos estado en peligro, y si la iglesia prevalece, es porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos en nombre de Jesús. Amén.